Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda temporada, donde en cada capítulo tendremos distintos invitados para tratar algún tema relacionado con cada pétalo de la flor de la permacultura. Soy Pablo Llambías y esto es Permacultura Podcast. Bienvenidas a todas y todos a un nuevo capítulo de Permacultura Podcast. Hoy nos toca conversar basados en el pétalo de educación y cultura. Para esto nos encontramos con Gisela Yanguren y Ana Contagian. No sé cómo estuve ahí con la pronunciación. Bastante bien los dos. Bueno, Gisela es coordinadora de construcción y Ana es coordinadora de educación del proyecto TACMA. Y para entrar de lleno en materia, y para quienes no conozcan esta iniciativa, les voy a pedir si nos pueden contar de qué se trata este proyecto TACMA. Bueno, TACMA, ahí también para dar un pequeño aporte, una pequeña corrección, es una ONG que está ubicada, tiene su personería jurídica en Uruguay, nació allá, por eso es así, aunque en este momento somos un equipo que ya es de diferentes nacionalidades, muchos estamos acá en Argentina, en este momento yo hablando desde Mar del Plata, mi compañera Anita desde Buenos Aires, pero bueno, el origen de la ONG es en Uruguay, y fieles a eso lo mantuvimos allá. El director Martín Espósito también está viviendo en Uruguay. Así que bueno, es una ONG y en realidad su primer gran proyecto y por el cual por ahí se hizo un poco más conocida, empezó a tener un poco más de difusión, es el proyecto Una Escuela Sustentable. Ah, perfecto. Con esta parte del proyecto yo conocí a la ONG TACMA. Pero entiendo que tienen más proyectos. ¿O Una Escuela Sustentable es el único gran proyecto de esta ONG? No, nosotros como organización, el primer programa que hicimos fue Una Escuela Sustentable a partir del proyecto de Uruguay, que fue la primera escuela que hicimos en 2016. Luego eso tuvo varias réplicas y en 2019 creamos el segundo programa que se llama Aulas para la Educación Ambiental, que hacemos junto a DirecTV y en que también construimos edificios escolares autosuficientes, pero más pequeños y son espacios únicos en general. Así que tenemos esos dos proyectos o programas principales y luego tenemos un programa educativo y un enfoque transversal educativo con el que trabajamos con las escuelas, que ya les contaremos un poquito más, pero en general nos repartimos en esos tres sombreros, digamos, esos tres proyectos. Entonces, por un lado, tienen el proyecto Una Escuela Sustentable. Por otro, tienen, según lo que aparece en su página, el proyecto Aula Escuela Plus, ¿no? Sí, Aula Escuela Plus para la educación ambiental, es un nombre un poco largo, pero sí. Y en tercera instancia tienen el programa Aprender. Sí, nuestro programa Aprender es el programa educativo que está en constante mutación, así que a veces vamos pensando en cambios de nombre, pero por ahora se llama Aprender, así que sí, ese es la tercera gran pata de lo que hacemos, lo educativo. Me imagino que en muchos casos estas tres líneas de trabajo se unen y pueden formar parte del mismo proyecto. Sí, eso es TACMA, ¿no? TACMA reúne esas tres líneas, esos tres programas bajo el gran ala o el gran eje de la educación, ¿no? La educación y la sustentabilidad, por ahí es lo que transversaliza esos tres programas. Estamos siempre trabajando en esa línea, buscando ampliar y llevar a las escuelas el programa Una Escuela Sustentable, que es nuestro primer programa, nace con esta idea de formar, de llevar a cabo la primera red de escuelas públicas sustentables en Latinoamérica y desde ahí en más todos nuestros programas tienen el foco puesto en la educación. Antes que profundicemos sobre estos tres programas, sería interesante para tener un poco de contexto que nos puedan contar un poco la historia de esta ONG. Bueno, si quieren les cuento una versión resumida, que siempre es lo que contamos, pero es bastante más larga. El proyecto, como les contaba Gise, nace en Uruguay. Si bien la escuela se hizo en 2016, empezó mucho antes, como en 2011, 2012, con un grupo de amigos, ve un documental de un arquitecto norteamericano llamado Michael Reynolds, que creó un sistema constructivo que se llama Airship, o en español nave tierra. El documental se llama El Guerrero de la Basura, está bastante disponible si lo quieren ver, y a partir de sus trayectorias más profesionales y de ver este documental, pensaron un poco en
en trasladar esta idea de construir un edificio autosuficiente con una serie de principios y que se vincula con la naturaleza de una manera muy particular, pero en vez de hacer una vivienda, ¿por qué no hacer una escuela que sea sustentable y apostar a trabajar en el sistema público educativo? Por lo cual ahí se empezó a conformar el proyecto, se empezó a juntar los fondos necesarios, a tener reuniones, a convocar a diferentes actores de la sociedad civil, empresas, el Estado y personas organizadas. Se lo convocó a Michael Reynolds, aceptó, y luego de, como les decía, 4 años más o menos, de casi 5 de gestiones y de preparación, se pudo construir la primera escuela. Y quizás, según cuentan, quedaba ahí el proyecto y iba a ser una única implementación, pero apareció la oportunidad de replicar el proyecto en Argentina, y en 2018 se construyó la segunda escuela sustentable de Latinoamérica en Argentina, con un modelo muy, muy similar al de Uruguay, también con Michael Reynolds, y luego, bueno, una trayectoria larga que sigue, pero así se dio un poco la historia, en resumidas cuentas, de una escuela sustentable y de Tagma que surge para apañar ese proyecto más grande, ¿no? O sea, en Yo creo primera, que por ahí, perdón, solo quería acotar que en este inicio de la historia yo creo que hay una chispa, una magia que siempre me encanta como contarlo, ¿no? Porque a veces pasa como un dato más esto de que es un grupo de amigos que se junta y en realidad me parece que hay un montón ahí atrás, porque es como algo muy sencillo que nace desde la curiosidad de un grupo de personas que no tenían alcance, no tenían llegada, no tenían renombre, no tenían una ONG, pero sin embargo esto que nos moviliza, ¿no? La curiosidad, las ganas de hacer, de querer generar un cambio en el mundo, moviliza y genera, bueno, varios años de trabajo voluntario atrás de esas ganas, para poder concretar un objetivo. es increíble cómo la energía focalizada de las personas es capaz de levantar cualquier proyecto y qué lindo es cuando estos proyectos comienzan a ver la luz. Bueno, entiendo entonces que en una primera instancia esto tiene una aproximación bastante más arquitectónica. Ahí con Michael Reynolds y todo, con ustedes, me imagino que pudieron aprender mucho sobre naves tierra, sobre todo. Y me pregunto si han seguido siempre con ese tipo de construcciones o han explorado nuevas técnicas. Bueno, los dos primeros proyectos son Nave Tierra, son dos proyectos que se construyeron con Michael Reynolds. De hecho, él viajó a Uruguay y Argentina con su equipo para poder llevarlos a cabo. Fue como el arquitecto que trabajó a la par de Tagma en ambos proyectos, que realizó el edificio desde su diseño y también fue el director de obras quien llevó a cabo la construcción coordinando a su equipo y al grupo de voluntarios y estudiantes que se acercaron a, a construir efectivamente el edificio. Entonces, bueno, esos fueron los dos primeros proyectos y así trabajamos con él hasta el 2018. Luego, en el siguiente edificio que nos proyectamos hacia Chile en el año 2020, tuvimos las ganas desde Tagma de tener una mirada y un foco más puesto en la arquitectura local, en la arquitectura latinoamericana, y trabajar un poco más cerca de las comunidades desde el origen, ¿no? Fue muy interesante el trabajo que se hizo previamente con Michael Reynolds porque nos dejó de muchísimas enseñanzas y un bagaje que trasladamos hacia las otras experiencias muy positivas, pero también teníamos ganas de darle esa vuelta de tuerca al proyecto y por eso convocamos a los arquitectos de Alborde, que son unos arquitectos ecuatorianos que trabajan desde un principio muy lindo, que es también hacer con lo que se tiene, hacer con poco o hacer con nada. Y entonces ellos hacen un trabajo muy hermoso con las comunidades cada vez que llegan a un territorio, de relevamiento de qué es lo que hay, no solo de qué es lo que hay materialmente, sino de qué energías hay, qué disponibilidades, qué recurso humano, qué todo. Entonces se trabajó en un proceso de diseño participativo, que es algo que incluimos en este proyecto por primera vez, en trabajar en el diseño del edificio, en cómo va a ser el proceso con las comunidades, con la comunidad, en este caso de Los Zárate, en Cartagena, en la región de Valparaíso. Y entonces, bueno, y tuvimos unos meses de muy lindos encuentros y a partir de ahí el proyecto cobró ese vuelco que siguió y en ese mismo formato hacia los siguientes. De la misma manera, en Colombia trabajamos con los arquitectos de Plan B,
En Uruguay trabajamos con Lodo Bioarquitectura, con Cooperativa Caminantes en otra ocasión. Fuimos variando de estudios o de referentes de construcción, los cuales en su mayoría trabajan desde esta mirada, ¿no? Desde el integrar los saberes comunitarios, las arquitecturas locales, los materiales de bioconstrucción, las energías renovables, los tratamientos de aguas, algunos estudios, no todos estos principios en su totalidad, pero aquellos que veíamos que no estaban incorporados desde las miradas de los estudios, los complementábamos siempre asociando equipos. Nos gusta mucho siempre trabajar articulando organizaciones, articulando en todo sentido, entonces, desde esa forma se van conformando según la experiencia, pero es verdad que hubo un quiebre del 2018 hacia adelante en lo que es la visión del proyecto en cuanto a su materialidad arquitectónica también. Me parece necesario tener esta flexibilidad. Muchas veces los diferentes lugares y realidades le piden al proyecto otro diseño y si nos quedamos pegados con que tenemos que hacerlo con la misma técnica, creo que perdemos los beneficios que nos pueden estar ofreciendo otras posibilidades. Esto también los hace más sustentables, saber escuchar y leer los distintos territorios. Mencionaron varios países en que han trabajado. ¿Nos podrían contar en qué países están o han hecho proyectos? Actualmente tenemos proyectos en 5 países y estamos a punto de sumar el 6º, porque ahora Gise y el equipo se van en una semana a Perú, que es el 6º país y el 9º proyecto. Y estamos actualmente en Argentina, que tiene una escuela sustentable y un aula, en Mar Chiquita y en Concordia. En Uruguay tenemos 3 proyectos, la escuela sustentable de Jauregui Berry y 2 aulas de educación ambiental, una en Tacuarembó y una en Canelones. Luego en Chile, la tercera escuela sustentable en Los Zárate, Cartagena, Valparaíso, y luego en Colombia, la 4ª escuela sustentable en San Jerónimo, en Antioquia, y la 4ª aula de educación ambiental en Ecuador, en Pablo Arenas, al norte de Quito, cerca de Ibarra. Conversemos un poco del segundo programa del que hablamos, Aula Escuela Plus para la Educación Ambiental. ¿De qué trata esta línea de trabajo? Bien, el disparador de este proyecto, que es un poquito diferente, pero tiene mucho en común con una escuela sustentable, es generar estos espacios educativos que pueden ser pensados como salones de usos múltiples, pero en realidad los consideramos aulas de educación ambiental porque son espacios que a través de sus sistemas de sustentabilidad y cómo están construidos también son herramientas pedagógicas, por lo cual tratamos de elegir comunidades que no sean necesariamente una escuela, sino que estén emplazadas en lugares estratégicos donde quizás hay más comunidad que puede conocerlas, docentes que se están formando, profesores, visitas de público general o alguna otra situación que haga que pueda tener otra proyección diferente que las escuelas sustentables, y también son proyectos más pequeños que nos permiten replicarlos con más facilidad por la envergadura del proyecto en sí. Esas son algunas de las diferencias y similitudes. Por ejemplo, la primera aula que hicimos en Uruguay en 2019 está emplazada en un centro de formación de docentes rurales en el que confluyen 3 organizaciones. Una escuela técnica que tiene especialización en agricultura familiar, una escuela primaria que también usa el edificio y este centro de formación docente que es muy reconocido en Uruguay. Entonces decidimos hacerla ahí porque sabíamos que iban a confluir diferentes públicos y que no iba a ser solamente el aula de una escuela, sino de otras organizaciones. Después la segunda que hicimos en Iporá, en Tacuarembó, en Uruguay, también está en una colonia escolar que visitan cada año más de 2.000 niños, entonces es un lugar que tiene otro tipo de dinámica y de fluir de personas. Y los otros proyectos en Ecuador y en Argentina también tienen lógicas similares en las que se asegura que aparte de la población escolar, otras personas ojalá puedan visitar y conocer el espacio. Así que los contemplamos como espacios de multiplicación y nodos claves que se trabajan en red con las escuelas, obviamente, pero que tienen la posibilidad en menos metros cuadrados, pero con un montón de intervenciones de llegar a diferentes públicos y sobre todo trabajar educación ambiental, ¿no? Entonces este proyecto de Aula Escuela también es un proyecto de crear espacios físicos, ¿no? Ya no una escuela completa, pero sí construir un lugar dentro quizás de escuelas ya establecidas, generar un sector donde se pueda desarrollar una enseñanza ambiental más que un programa educativo establecido, digamos. Sí, no, son edificios, en general tienen alrededor de 40 metros cuadrados, 40 y 50 cubiertos,
pero todos, como decía Gise, tienen en su entorno dispositivos educativos fijos y otros móviles. Por ejemplo, todas las aulas de educación ambiental tienen un sistema de huertas en bancales, en diferentes técnicas, y como son espacios visitados por muchas personas, la idea es que con los dispositivos educativos se muestren diferentes maneras de compostar, de producir alimento, de vincularse con el agua, la energía. Entonces, sí, el aula de Canelones, la primera es un domo de 40 metros cuadrados, la segunda en Tacuarembó tiene 50 metros cuadrados, es otro modelo también. Luego en Argentina se hizo un aula invernadero en maderas, y en Ecuador, a partir de la pandemia y de particularidades del proyecto, decidimos hacer un aula abierta, por lo cual no es un edificio cerrado, pero sí hay varias estructuras semicerradas, como domos y pérgolas hechas en bambú, en guadua, y también sistema de huertas, banco de semillas, hotel de insectos y sistemas de separación de residuos que ahí confluyen en un espacio, pero sí hay infraestructura en todos los casos instalada, aparte de la propuesta educativa de guías, de fichas y de acompañamiento pedagógico que cuenta Gise. Un poco la idea era poner en la mesa, en el debate, la educación ambiental, ¿no? Ponerla en agenda, siempre traerla, porque en varios países de América Latina ya se estaba charlando, ya se estaba debatiendo de cómo implementar la educación ambiental en las escuelas, y bueno, fue una forma también de impulsar y de tener ese tema, empezar a trabajarlo desde los espacios que habíamos decidido implementar el proyecto. Entonces, a ese a ese a ese diferencial, a ese condimento que era la educación ambiental, decidimos también sumarle la idea de que la educación ambiental había que trabajarla de manera práctica, teníamos que poder llegar a los estudiantes no solo con un edificio, sino con propuestas distintas. Entonces se incorporó la idea de trabajar dispositivos educativos como una forma también de trabajar la educación ambiental de una manera distinta. Entonces, a los edificios, que siempre son herramientas pedagógicas, siempre aportan un montón al trabajo en el aula, le sumamos los dispositivos educativos, que son otra escala de dispositivos menores, que pueden ser un banco de semillas, que puede ser un deshidratador solar, una compostera, una huerta, y sumado a eso distintas fichas educativas y distintas fichas pedagógicas para apoyar el trabajo que se hace con los niños y los docentes. Oye, ¿y cómo se construyen estos espacios? ¿Ustedes tienen un equipo que va ahí al lugar y construye todo? ¿O llaman a la gente local a participar? ¿Cómo funciona esto? Bueno, Tagma es una ONG muy chiquita, somos pocos los que formamos parte. Entonces, el principio base con el que trabajamos siempre es el de articulación. Siempre creemos, este es uno de los principios que manejamos dentro de la organización y que también promovemos en los espacios educativos con los que trabajamos, que es el factor humano, ¿no? Que hace, y creemos que es lo que hace a la sostenibilidad de todos los procesos. Es la participación, es el compromiso, es ese principio que también es transversal a todos los otros principios con los que trabajamos. Entonces, dentro de eso, la articulación es como algo fundamental, ¿no? La participación de voluntarios, la participación de otras organizaciones, el articular con entes de gobierno, con organizaciones de la sociedad civil. Siempre hay como un involucramiento de muchos actores dentro de un mismo proyecto. Nosotros desde Tagma, Tagma de hecho es la articulación de los artrópodos, como el concepto mismo lo indica. Nosotros lo que hacemos es generar el proyecto, buscar dentro del país donde vamos a realizar el proyecto aquel estudio de arquitectura o aquella organización con la que podríamos llegar a desarrollar el proyecto de forma en cuanto a lo constructivo, y desde ahí trabajamos en distintas áreas, ¿no? Como educación, construcción, comunicación, producción y logística, administración. Esas son nuestras áreas principales, y desde ahí vamos buscando socios o pares con los que trabajar de manera local. Las construcciones en sí mismo, hablando solo del área de construcción, siempre necesita un par que trabaje en la parte arquitectónica, ¿no? Que desarrolle el proyecto, y nosotros luego articulamos, generamos un equipo de construcción en base al proyecto que vamos a desarrollar, con las especialidades que son necesarias, sea especialistas en aguas, especialistas
técnicos especialistas en fotovoltaica, constructores en tierra, constructores en guadua, dependiendo de lo que cada proyecto va a necesitar, vamos a buscar referentes. La mayoría, muchas veces tratamos de trabajar con un equipo que ya vamos como generando confianza, que no son parte de Tagma, pero que ya hemos trabajado muchas experiencias y volvemos a convocarlos. Y otras veces tratamos, o la mayoría de las veces tratamos de complementarlos con constructores locales, ¿no? Que haya una mezcla entre los que ya vienen y conocen la experiencia y saben cómo llevarlo a cabo y aquellos que se suman como equipo nuevo. Y bueno, desde ese lugar se conforma, digamos, lo que es un equipo. Luego participan también muchos voluntarios y estudiantes. Eso hace que con muchas manos y participación podamos generar experiencias de impacto, donde un edificio por ahí se construye en 30 o 45 días. Que es muy poco tiempo, pero eso hace posible porque somos en general muchas personas trabajando como hormiguitas durante mucho tiempo, muy poco tiempo, pero con mucha intensidad. Muchas manos aligeran el trabajo, dice por ahí uno de los principios de la permacultura. Y no solo se hace más fácil el trabajo, sino que se llena de energía de distintas personas, lo que sin duda otorga un montón de fuerza al proyecto desde sus mismos inicios, ¿no? Siento que al nacer con esta fuerza, el proyecto tiene un futuro ya empoderado. Oye, mencionaban que la idea es poder generar una red de escuelas sustentables. ¿Cómo funciona o funcionaría esta red? ¿Se podrían sumar otras escuelas que apunten en la misma dirección? ¿O la idea es generar una red solo de las distintas escuelas que vayan surgiendo desde Tacma? Sí, nos faltó contar eso al principio y es en lo que más estamos poniendo el corazoncito ahora. Eh, Aparte de tener un equipo de comunicación, de construcción, de educación, tenemos una coordinadora de una red de escuelas y aulas que es lo que estamos generando. Y lo que hacemos en la red es que trabajamos en un acompañamiento en todo lo que es el habitar o la lógica de continuidad de las escuelas una vez que se inauguran, de que se empiecen a usar las escuelas y aulas. Y trabajamos en 3 niveles: el constructivo, el uso y mantenimiento de los edificios, digamos, el comunitario y el educativo. Entonces, acompañamos individualmente a cada una de las escuelas y las aulas, por ahora las que hemos construido, y lo que hacemos es, por ejemplo, en lo educativo estamos generando una serie de encuentros virtuales, grupales, en los que estamos creando con las docentes y directivos también, una serie de proyectos vinculados a cómo ellos están trabajando educación ambiental y apoyarlos. También lo que hacemos es que les acercamos contenidos educativos, ya sean audiovisuales como videos tutoriales, videos con contenidos y también fichas y guías pedagógicas. Y desde lo educativo también acompañamos individualmente a cada escuela con sus particularidades y con todo lo que necesiten. Luego desde lo comunitario acompañamos a referentes territoriales voluntarios que están cerca en cada una de las comunidades educativas con las que trabajamos, a que se puedan impulsar la realización de visitas guiadas para que los edificios se puedan mostrar y puedan ser conocidos por otras personas. También proyectos comunitarios que los vecinos, que los padres, de las madres puedan tener en las escuelas, también acompañamos para fortalecer un poco el tejido social, que a veces la pandemia un poco lo desarticuló. Y desde lo constructivo generamos guías y manuales y protocolos de uso y mantenimiento de los edificios y trabajamos constantemente en jornadas de mantenimiento, de embellecimiento, o sea, trabajamos con la comunidad, no es solo Tagma que va a hacerlo, sino que somos los que articulamos y que generamos que pasen estas cosas, pero no serían posibles sin cada una de las comunidades, así que trabajamos de esa manera, vamos siguiendo cada una de las escuelas y aulas muy de cerca y va mutando su forma según sus necesidades, pero tratamos de acercarles a todas las mismas herramientas y luego ver cada particularidad. Y con respecto a la otra parte de la pregunta, por ahora estamos haciendo este ciclo de encuentros, de talleres y de gestión de proyectos solo con nuestras 8 escuelas y aulas, pero hay muchas ganas e interés de otras escuelas y aulas de sumarse que nos escriben. De hecho, hace un par de semanas tuvimos un encuentro virtual y se sumó una docente que no era de ninguna de las escuelas porque tenía muchas ganas y le pasaron el link y se quedó otra docente de Tacuarembó, fue muy gracioso, de Uruguay, y porque tenía muchas ganas. Entonces hemos ya escrito varias propuestas de cómo escalar esto y hacer estos mismos espacios de encuentro, porque es muy rico cuando los docentes se escuchan y se hablan y se dan cuenta que no están tan solos y que impulsar educación ambiental hay que hacerlo de a muchos, no se puede hacer solos, así que tenemos proyecciones para los próximos meses o el año que viene de poder, ojalá,
acercar esta misma propuesta que estamos haciendo ahora con alrededor de 20 docentes y 8 escuelas, poder hacerlo con más. Así que en el futuro seguramente lo estaremos comunicando para que se puedan anotar los que tengan ganas de participar desde lo educativo al menos, ¿no? Claro, aquí también toca integrar más que segregar. Hay muchas otras escuelas que tienen un enfoque similar al de ustedes y sería lindo que se vayan creando redes más fuertes y grandes de cooperación y participación desde este enfoque, ¿no? A ver si damos cara y generamos alternativas educativas a las que nos proponen desde los gobiernos, que muchas veces nos deja bastante que desear. Volviendo a las propuestas de Tagma, la tercera línea de trabajo es el programa Aprender. ¿De qué se trata este programa? Bueno, lo que hacemos entonces en Aprender, como está muy vinculado con los otros programas y con la red de escuelas, lo fui contando en pedacitos, pero para simplificar, lo que hacemos es como esa mirada transversal de educación ambiental que atraviesa los otros proyectos. Entonces, lo que hacemos es generamos diferentes contenidos educativos que sí están abiertos a que los pueda acceder cualquier escuela. Eso está bueno, es como un primer paso de ya llegar a otras escuelas que a veces nos piden contenidos o guías de cómo hacer ciertos proyectos. En breve van a estar subidos esos contenidos a nuestra web, pero al día de hoy, si cualquier escuela nos escribe que tiene ganas de recibir estos contenidos, estas guías, estas fichas, estos videos, nos puede escribir. Bueno, los videos están todos subidos a YouTube, que son videos que enseñan a hacer diferentes dispositivos educativos o que acercan conceptualmente varios temas con los que trabajamos. Así que el primer paso o el primer ítem dentro de Aprender es la generación de contenidos educativos de calidad para trabajar educación ambiental. Luego está el acompañamiento a las escuelas, tanto grupal como individual, y luego están las capacitaciones y los talleres presenciales y virtuales que podemos dar en las escuelas. Y como es la componente educativa de todo, desde Aprender también colaboramos en la creación de los guiones de las visitas guiadas y en todo lo que sea trabajar con los niños y las niñas, con los docentes y con la sistematización de todo lo que son los procesos de educación ambiental. Lo más importante de Aprender es que miramos a los edificios como herramientas pedagógicas, pero a la vez pensamos que una escuela sustentable no es un edificio, sino que es la comunidad que está dentro. Entonces lo que trabajamos es en cualquier acción que refuerce eso. Y por ahora lo que estamos haciendo específicamente es eso. También lo que hace Aprender es que en cada uno de los proyectos, por ejemplo ahora en el de Perú, crea las instancias de aprendizaje para que esa propuesta edilicia o de infraestructura, o en este caso un bus, se convierta en una propuesta educativa. Entonces trabajamos también con las comunidades de docentes en co-crear y en diseñar participativamente esos instrumentos. Así que los dispositivos educativos, cuando los hacemos, los trabajamos con las comunidades. Así que más allá de las actividades que hacemos, esas son algunas de las lógicas con las que trabaja Aprender. Ok, Aprender entonces está enfocado en generar contenido para educación ambiental, pero no es un modelo educativo ni está basado en alguna pedagogía alternativa o algo así. Sí, esos nos preguntan mucho, nos preguntan qué pasa cuando se inauguran las escuelas o cuando empiezan a funcionar. Nosotros trabajamos con escuelas del sistema público y a veces nos preguntan, ¿no? Si trabajamos con un modelo pedagógico o con una pedagogía alternativa o alguna metodología activa de las que se conocen hoy en día, y lo que contestamos es que sí y no. Nosotros lo que hacemos es que acompañamos a transversalizar la educación ambiental en la currícula. Nos tomamos de la currícula educativa, el diseño curricular que hay en cada país o en cada provincia, depende del país. Acá Argentina es muy federal y tenemos muchos diseños curriculares, que es el documento marco que tiene cada docente, y los acompañamos a que lo miren en clave ambiental. Es decir, que miren en lo que ellos ya tienen que enseñar y en los objetivos de aprendizaje que ya tienen que cumplir, cómo verlos, cómo trabajarlos con contenidos de educación ambiental. Entonces, no consideramos la educación ambiental como una materia, una asignatura, sino como algo que tiene que estar atravesando la cultura institucional de las escuelas. Entonces, esa es nuestra mirada, y desde ya nos inspiran pedagogías alternativas y diferentes dinámicas, pero no venimos a imponer en las escuelas otra manera de hacer, sino lo que hacemos es acompañar a las docentes en que puedan trabajar la educación ambiental de manera integral, crítica, lo más global posible, de a poquito, de a pasos, incluyendo también cuestiones de gestión ambiental, ¿no? Como la separación de residuos, pero aprovechándolo como una experiencia de aprendizaje. Así que tratamos de estudiar bastante cómo funciona el sistema educativo público actual y cómo sumar cuñas o maneras de incidir que sean innovadoras, pero que sean cómodas para el docente, para que no sea demasiado disruptivo y lo puedan realizar.
Entonces nos interesa que pueda pasar pasito a pasito. Cada escuela tiene sus estrategias y las vamos acompañando, pero no trabajamos con un modelo cerrado. Lo que sí hemos desarrollado en los últimos meses es que pudimos destilar una metodología en la que Tagma trabaja, que tiene que ver con cómo hacemos redes, cómo colaboramos, cómo pensamos los proyectos, y eso es lo que le trasladamos a las escuelas, ¿no? Entonces mezclamos una metodología de hacer con un paquete de contenidos y una perspectiva que es la educación ambiental, y así es como trabajamos con los docentes para que salga de ellos la creación de sus proyectos. Entonces es bastante aplicable este programa por todas las escuelas que quieran comenzar programas de educación ambiental y que tal vez no tienen claro cómo acercarse a estos contenidos. Y me parece que todas las escuelas del mundo deberían estar preparándose para abarcar este tema en sus programas educativos. Sí, tal cual. Es como, también tomamos en que cada una de nuestras escuelas, muchas ya trabajaban en educación ambiental, pero hay muchas que tienen equipos escolares nuevos y a veces no saben por dónde empezar. Y eso es lo que también podemos acercarle en el futuro a otras escuelas, ¿no? Cómo son los primeros pasos y cómo encarar el tema. A veces piensan que eso, que tiene que ser algo extra que se trabaja después o que solo se trabaja en la huerta, y la realidad es que podemos trabajar matemáticas, prácticas del lenguaje, música, cualquier asignatura con mirada ambiental. Y tenemos lindas experiencias y muchas de ellas están sistematizadas en los contenidos, así que es donde se va contando un poco cómo lo proyectamos y cómo lo planteamos. Muy bien. ¿Nos pueden contar un poco de los siguientes pasos de una escuela sustentable? Ya nos adelantaban que tienen un proyecto próximo a venir en Perú. ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, este es un proyecto distinto porque lo que nos pasó también últimamente es que luego de la pandemia nos empezamos a hacer preguntas de qué era una escuela, cómo queríamos llevar la educación ambiental, qué es un aula, esto de que la pandemia nos impulsó a otras formas, ¿no? Después del 2020 quedamos llenos de preguntas y por eso Anita hace un rato les contaba que, por ejemplo, el aula de Ecuador es un aula a cielo abierto, ¿no? Nace del mismo razonamiento de crear otro tipo de experiencia fuera de un cubículo, ¿no? De un espacio absolutamente cerrado. Y el aula de Perú es un poco parte del mismo espíritu en el cual dijimos, bueno, a ver, pensémoslo de otra forma, y surgió esta idea de generar un aula bus o aula sobre ruedas, eh, en la cual vamos a transformar un bus, el cual va a tener la posibilidad de viajar por Perú, por las distintas bioregiones que tiene, y poder llevar la educación ambiental a distintos espacios, llegar a una ciudad, de repente que los niños de varias escuelas puedan visitarlo y generar experiencias educativas de otro modo con un aula que se va trasladando. Entonces vamos a en 15 días transformarlo. Tenemos un diseño muy lindo realizado, hecho por el estudio NAVE. Sobre todo vamos a estar mostrando el tema de la biodiversidad que tiene Perú, que es un tema muy rico, muy amplio, y nada, vamos a querer trasladarlo y que quede reflejado a través de distintos dispositivos. Va a tener unos biomas que van a mostrarlos, va a tener un sistema de energías también demostrativo, un sistema de aguas tipo hidropónico, bueno, y varios dispositivos educativos más que, nada, si querés, Anita, contar un poco más de eso. Claro, el aula sobre ruedas va a tener un banco de semillas, va a tener algo que nosotros llamamos biblioteca de la naturaleza, que es básicamente un muestrario y un espacio donde hay diferentes contenedores y cubículos donde hay diferentes muestras de la naturaleza, ¿no? Desde raíces hasta diferentes partes de árboles y de muestras de flora. Y lo interesante de estos dispositivos y de todos los que va a tener es que como el bus se va a ir moviendo y va a ir recorriendo diferentes escuelas, ese banco de semillas se va a ir nutriendo de las semillas que ponga cada escuela, entonces se va a ir enriqueciendo también por eso la base es la biodiversidad también, ¿no? Mostrar lo rico que puede ser un país y cómo ese glosario natural se va formando con el transcurrir. También va a tener un recopilador de historias que llamamos, que es como una pequeña cabina donde los niños, las niñas van a poder dejar mensajes, y también vamos a poder generar también piezas audiovisuales con sus relatos, sus historias, sus recetas, sus leyendas, y se va también trabajar la riqueza cultural que tiene el país. Entonces, dispositivos educativos tiene varios, también va a tener una compostera móvil demostrativa, un espacio para reutilizar materiales. ¿Qué más? Un montón un muestrario de diferentes técnicas constructivas. Quisimos poner un poquito de cada uno de nuestros proyectos ahí y pensarlo en un recorrido
de museístico, pero como esos museos en los que hay que tocar todo y experimentarlo desde muchos sentidos, y también algunas propuestas lúdicas, porque el bus también imaginamos que puede ir a eventos o a espacios en los que no hay un público escolar tan formal, entonces también puede ser visitado por adultos y puede ser una herramienta de educación ambiental para todo el mundo, para que a veces es la primera vez que se acercan a una tecnología sustentable como un panel solar o una hidroponía, entonces está súper bueno que en un espacio pequeño se puedan ver diferentes cosas y pueda haber recorridos también que sean autoguiados, así que eso es un poco la propuesta educativa y de contenidos dentro de este aula sobre ruedas. Qué buena que está esta escuela itinerante, me encantó. Solo para saber, ¿a dónde parte este proyecto? ¿Dónde está situado el bus por el momento? Ahora vamos a comenzar la experiencia en Lima. En esta ocasión vamos a trabajar con la Universidad Agraria La Molina y la Universidad San Martín de Porres. Ambas universidades son colaboradoras del proyecto y estudiantes de ambas se postularon como voluntarios para la construcción, así que en este caso van a ser quienes la construyan. Perfecto. Bueno, pues ha sido un placer conversar con ustedes. Las felicito por este hermoso proyecto del que son parte y extiendo mis felicitaciones a todos quienes integran la ONG TACMA. Muy agradecido de que hayan aceptado esta invitación también y se hayan dado el tiempo de conversar con nosotros. Buenísimo, gracias Pablo, muchas gracias por la invitación y fue re lindo conversar un poco y contar lo que hacemos, así que muchas gracias por el espacio. Totalmente, muchas gracias Pablo, mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes nuevamente. Oye, ¿y hay algo que se me haya ido o que quieran decir ya cerrando el capítulo? Por ahí poder dejar las redes sociales que puedan también seguir al proyecto desde Instagram o Facebook, Una Escuela Sustentable, pueden buscarnos, y si no desde nuestra web somostagma.org. Y bueno, próximamente vamos a estar lanzando un crowdfunding que es muy importante para nosotros porque parece un proyecto enorme siempre que contamos, porque es verdad, tiene un montón de aristas, un montón de llegada en distintos países, pero la verdad, como contábamos al principio, somos un grupo chiquito y la remamos bastante. Entonces estamos en este momento lanzando una campaña de crowdfunding que tiene que ver justamente con generar fondos para las escuelas para poder dar el acompañamiento que las escuelas necesitan y estamos haciendo, en realidad ya lo venimos haciendo, pero bueno, vamos a por eso. Buenísimo. Si buscan una escuela sustentable en redes sociales, pueden seguir los pasos de este proyecto y dejaremos también en la descripción del capítulo el link a la página web de TACMA para quienes quieran saber más sobre esta ONG y para que estén atentos los interesados en apoyar el crowdfunding y dar una mano económica a esta linda iniciativa. Les agradezco nuevamente. Si sale algún nuevo proyecto en Chile, nos encantaría poder participar de alguna manera. Uy, qué lindo, que ganas de volver por Chile. Eso. Sí. Ahora sin pandemia, ya que les tocó estar ahí encerradas, ahora podrían al menos pasear un poco más. Sí. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Bueno, nos vemos. Gracias, Chao, Pablo. muchas gracias. Chao, chao. Chao. Y nosotros, como siempre, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Permacultura Podcast en Instagram y en Facebook. También a que nos sigan en su emisor de podcast favorito. Pueden visitar nuestra página web Diseña tu Tierra, donde ofrecemos diseños permaculturales y arquitectónicos para una vida más ligada a la naturaleza. Y si desean apoyar este proyecto económicamente, lo pueden hacer a través de nuestra página en Patreon, que dejaremos en la descripción del capítulo, en donde con pequeños aportes nos pueden ayudar a mantener este proyecto en el tiempo. Les mandamos un fuerte abrazo. Que tengan linda semana. Esto es Permacultura Podcast.